Televidentes, bienvenidos a Especiales AUPAN. En esta emisión hablaremos de la segunda parte del encuentro por Suroeste, esta vez con el conversatorio Trabajar con Sentido, la conexión entre empleo y felicidad. Bienvenidos. A continuación, y para seguir nutriendo estos diálogos y reflexiones en torno a las dinámicas laborales de la subregión, propiciaremos el conversatorio Trabajar con Sentido, la conexión entre empleo y felicidad. Este panel estará moderado por Liliana Galeano, gerente de Empleo y Emprendimiento de Confenalco Antioquia, y contará con la participación de Silvia Natalia Restrepo, gerente regional de Confenalco Antioquia para el Suroeste, Juan Diego Restrepo Uribe, secretario de Gobierno del municipio de Andes, Gustavo Adolfo Gómez Zuluaga, director de Sostenibilidad de Green Coffee Company, y Julián David Patiño Gil, emprendedor de Cabresto Coffee. Bienvenidos. Bueno, creo que nunca nos había recibido Andes con tanto calor, pero que, bueno, también agradecerles porque también estar acá, este calor humano es de verdad importante. A Luzma y a Mónica, muchas gracias por compartirnos información tan importante. Este ejercicio lo venimos haciendo región por región de Antioquia. Con el objetivo de reflexionar. Yo creo que hoy estamos en un mundo donde los datos cada día son más claves, son importantes y sobre todo son claves para entender, para comprender mucho mejor las problemáticas, pero también son clave para tomar decisiones y para poder abordar en la acción, ¿sí? Y yo creo que tuvimos acá como dos análisis. Y yo creo que es importante uno irse con ideas centrales, como Mónica bien nos lo decía, y yo quiero arrancar ahí por el plato fuerte que Mónica nos mencionó. Yo creo que, y es una primera pregunta que quisiera un poco como a partir de esto que vimos ahora, hay un asunto importante que está impactando en el bienestar, nos lo decía Luz María, está impactando en el bienestar de los trabajadores, digamos la informalidad, el hecho de que solo una persona o haya una alta dependencia económica, como nos lo decían, que pocas personas trabajen por familia, pero también está impactando fuertemente la informalidad. Tenemos unas muy altas tasas de informalidad y ahorita antes de venir acá hablábamos también, por ejemplo, el impacto de una reforma laboral en estos temas. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, para esta región, ustedes que son conocedores de nuestra región, de lo que está sucediendo acá, voy a empezar por mi compañera, y es que una caja de compensación, Silvia Natalia, tiene la tarea fundamental de trabajar por la formal. Trabajamos con empresas formales, solo podemos trabajar con empresas formales. Digamos que esta situación, ¿cómo la ve Confenalco? ¿Qué está pasando en Suroeste? ¿Y qué podríamos hacer por seguir trabajando por la formalización? Lili, aquí hay algo bien importante, es que Luzma nos decía ahorita, cuando nos hablaba del índice de bienestar, y yo creo que cuando les hice también la presentación o les di el saludo, hay un tema bien importante por resolver, y es que nos enfrentamos cada vez a más informalidad, a más jóvenes que hoy quieren emprender. Hoy tenemos un emprendedor que nos acompaña acá. Pero el trabajo también está en hacer conciencia de que necesitamos emprendedores, pero necesitamos empresas. Es una apuesta permanente y va muy conectado también en eso que Confenalco hace en la declaración también desde ese propósito, y es como nosotros logramos entender que no es un ejercicio que nosotros como caja podamos hacer solos o que una cámara de comercio pueda hacer solo. Es un ejercicio de corresponsabilidad en la que todos debemos entender que si lo hacemos juntos, pues lo vamos a hacer mejor. Es una apuesta gigante. Hoy yo creo que, Mónica lo decía ahorita, es la subregión más agrícola de todo el departamento de Antioquia, y ahorita posiblemente cuando Gustavo nos esté contando un poquito de esa apuesta que tienen ellos como empresa, pues nos enfrentamos cada vez a que al ser una población, una región agrícola, pues se vienen unos picos por temporada muy altos, y ahorita estamos iniciando en el pico de la cosecha cafetera, en el que podamos recibir quizás 50 o 60 mil vacantes o oportunidades de empleo también en las empresas. Entonces esa apuesta también desde la caja es cómo logramos nosotros conectar esa necesidad que hoy tienen las empresas
con eso que nosotros sabemos hacer y cómo lo hacemos también en pro de generar algo que es el bienestar. Y cómo ese bienestar, entendido como una corresponsabilidad de las empresas y de nosotros como caja, logra cautivar o enamorar también a ese trabajador, logra enamorarse o quedarse comprometido también con esa empresa, y eso permita bajar cada vez más los índices, uno, de desempleo, y dos, que los emprendedores también generen esas oportunidades en esas personas que están empleando, para que eso también ayude a disminuir un poco el tema de la informalidad. Entonces, más es una invitación a que si todos lo hacemos juntos, yo creo que el ejercicio resulta siendo más fácil y más bonito. Silvia, mil gracias. Yo creo que hay un primer elemento, y es que Mónica nos lo decía al final, venga, para poder también trabajar la formalidad hay que crear empresa. Y estamos teniendo bajos niveles de creación de empresa, que es un indicador que normalmente se mide por número de empresas creadas por cada 1000 habitantes. Y en el suroeste sigue siendo bajo ese indicador. Hay que crear empresa, pero claro, todos además queremos crear empresa formal, que esa empresa genere empleo formal, y de cierta forma, yo voy a decirles algo, a veces cuando decimos, venga, pero la empresa, ¿por qué no crea empleo formal? ¿Por qué sigue contratando a la gente de manera informal? Entonces es una pregunta que seguramente muchos ciudadanos nos hacemos. Y Gustavo, yo quisiera arrancar por ahí, no sé si te la han hecho así de frente. Venga, ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué las empresas en suroeste no están creando el empleo formal? ¿Qué está pasando? Que nos cuenten si eso ha sido un asunto de cultura y de historia, o hoy qué es lo que pasa. Y segundo, pues que nos cuentes ya desde la empresa, Gustavo, que representan, cuáles han sido esas barreras que han encontrado para la formalización. Gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia con el tema del calor, se ven todos los abanicos desde acá moviéndose. Bueno, un gusto, soy Gustavo Gómez, director de sostenibilidad corporativa de Green Coffee Company Agrosura. Tal vez muchos han escuchado sobre la compañía. Nosotros somos el productor de café más grande que tiene el país. Somos un proyecto de 4.250 hectáreas en el suroeste. Estamos distribuidos en Santa Bárbara, Fredonia, Ciudad Bolívar, Andes, Jardín, Salgar y Betania. Básicamente somos uno de los primeros empleadores formales del suroeste. Entonces, para poner en contexto lo que Silvia y Liliana han mencionado respectivamente, y hablando en el caso particular del sector agropecuario, que es el que nos atañe, nosotros estamos en una subregión que por cultura ha venido trabajando de forma informal, valga la redundancia, y es que la cultura del café tristemente se ha venido manejando de esa manera. El usuario, empleado, proveedor, cliente del mundo del café a microescala no tiene la posibilidad de generar una rentabilidad tan alta que le permita cubrir todas las necesidades de los empleadores. Y en ese escenario nosotros no podemos echarle la culpa al caficultor. Estamos hablando de una región que tiene más de 250.000 hectáreas de influencia, de las cuales 120.000 hectáreas están en café, y más o menos son 100.000 productores. Estamos hablando del 18% del área total de café del país en el suroeste de Antioquia. Entonces, en el marco de esas consideraciones es, uno, el componente cultural; dos, la capacidad de competitividad de quienes están en el agro. El suroeste es una subregión que varios han mencionado ya, es una región rural, es una región de habitante rural, de habitante de microescala. La unidad agrícola familiar promedio en el suroeste creo que está como en 1.5 hectáreas, realmente es muy pequeña. Entonces, principales brechas a las cuales nos enfrentamos: Green Coffee Company emplea alrededor de 600 personas de forma indefinida, con todas las prestaciones, y tenemos en época de cosecha, que es un empleo temporal, alrededor de 3.000 recolectores. Y de esos 3.000 recolectores, alrededor de 500 son locales, el resto son foráneos. Entonces son personas que vienen de Nariño, vienen de Cauca, vienen de Huila, vienen del eje cafetero o vienen de la región norte del país. Entonces, cuando tú mostras esas cifras hace un rato, y tú también, frente a dónde se está ubicando la gente, de dónde viene y por qué no se queda, que tiene una población estable, estamos encontrando que esa población flotante realmente es los andariegos que le mencionan. Si hay caficultores aquí, pero ellos no se quedan, ellos se mueven por las cosechas del país. Hay fugas de capital, porque básicamente ellos vienen, se meten en las fincas, se van,
generan bienes y servicios, pero son bienes y servicios de microescala, alimentación y servicios básicos. Entonces, para nosotros la gran brecha está en el enganche de ese personal técnico, tecnológico y profesional que el suroeste no puede proveer, y no es porque no quiera, es que realmente los programas de formación especializada del suroeste son limitados, están a café, pero cuando tenemos procesamiento industrial alrededor de 700 toneladas por día de café cereza, pues tristemente tenemos que acceder a otras subregiones para atraer el personal, ingenieros mecánicos, electrónicos, tecnólogos electrónicos, que en algún momento esa oferta existió, pero con las situaciones de las grandes empresas de café de hace unos años atrás, pues hubo fuga de capital intelectual. Entonces, restablecer ese tejido social para que tengamos esa oferta de empleo no es tan fácil. Ustedes son uno de nuestros apoyos en la agencia de empleo, pero a veces tenemos que acceder a otras subregiones. Entonces, principal brecha para acceder a empleo formal, yo creo que el acceso a la información. 2, el empleado promedio del suroeste prefiere el trabajo temporal porque no quiere engancharse de término indefinido. A nosotros nos pasa que tenemos gente a término indefinido y llega la época de la cosecha, como octubre, y renuncian al empleo indefinido por acceder a un empleo temporal que tal vez les permita unos picos de ingreso. Pero entonces ahí hay una brecha académica, y es que la gente no se concientiza de que en el empleo formal tiene cubrimiento de todas las necesidades básicas insatisfechas. Y 2, la visión de corto plazo. Entonces nuestros jóvenes quieren irse a Medellín en época de feria de flores, ojalá fuera a emprender, pero no es así. Prefieren un empleo corto con comodidades, porque el empleo rural es difícil, seamos sensatos que no es fácil, y ellos quieren tal vez un empleo más sencillo, donde haya menos esfuerzo físico, pero pues hay que generar ese umbral de cambio desde el componente cultural. Disculpe la intervención tan larga. No, y además muy potente y muy interesante, porque yo creo que, claro, eso nos muestra un panorama amplio de lo que sucede, de que la tarea efectivamente algunos empresarios la han intentado, la han abordado, pero que hay unos asuntos históricos, y quisiera creo que hay un asunto importante, tú mencionabas 2, un asunto cultural e histórico, y 2, un componente referido a la rentabilidad, pues, o más a la competitividad, si lo queremos llevar a un nivel mayor. Va a pararme primero en ese punto cultural, porque uno dice, entonces uno como que se queda y no hay nada que hacer, ¿sí? Y uno mira entonces para estos lados, Julián. Sí, pero aquí hay algo que resaltar con el ejercicio que Green Coffee está haciendo, Agrosura está haciendo, y es que ellos decían, tenemos un reto muy grande, pero nosotros somos su aliado en territorio, y digamos desde esa apuesta, hoy Agrosura también hace una declaración desde el bienestar, y ellos también dicen, nos enfrentamos a unos picos y a unos momentos difíciles en los que esos andariegos solo quieren venir por esos 2-3 meses, pero ellos hacen también una declaración de qué más podemos hacer nosotros para enganchar ese trabajador. Entonces ellos hacen también una apuesta muy bonita en qué podemos hacer también para poder invertir la cifra. A veces es un ejercicio para resaltar también en ese creer que esa declaración se puede lograr. Claro, y que creo que esa es una tarea, como tú lo decías también, Silvia Natalia, ahorita, una tarea de muchos, pero además que es que transformar cultura es un asunto de tiempo, pero hay que tomar la decisión, porque si no, nunca hay cambios. Y yo ahí quisiera pues preguntarle a Julián, además felicitarlos, fueron ganadores hace poco, para que nos cuenten ahorita un poco un premio que se ganaron, y yo creo que aquí hay un ejemplo, ustedes son un muy buen ejemplo, y de verdad que son de esas empresas que lo hacen sentir a uno también muy orgulloso, porque son de esas empresas, primero, de jóvenes, ¿sí? Y ahorita lo conversábamos, qué pasa con la situación joven, pero además que trabaja en el sector agro, que ahora decíamos es el mayor, es el sector de más aporte al PIB de la región, pero 3 además han hecho transformación. Venga, ¿cómo hicieron ustedes como jóvenes que vivían acá en este municipio Andes?
en decir si se puede hacerlo diferente, y si ustedes se consideran un ejemplo de trabajo en emprendimiento, alrededor también de sacar un emprendimiento formal, y cómo ha sido esta tarea. Vale, Lili, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Patiño, la marca Cabresto Coffee, no sé si sea conocida para algunos, desconocida para otros. Hago parte del equipo de gestión de la empresa. Y bueno, Lili, mira, yo preferí desde el principio ver el vaso medio lleno, definitivamente. Ver las estadísticas de entrada te desanima un poco, pero bueno, nosotros le apostamos a algo. El 85% del talento humano de Cabresto son jóvenes, entre los 20 y los 32 años de edad. Nos tomamos algo muy en serio y yo diría que personal, y fue, venga, ¿cómo hacemos para alinear el propósito superior de Cabresto con el propósito individual de cada uno de esos colaboradores? Entonces la tarea no fue fácil, y yo no voy a decir se hace, pero sigue siendo todo un reto, pero digamos que hay resultados tangibles y les voy a ir contando. Entender de alguna manera qué motiva a un colaborador desde su ser, y de qué manera tú puedes articular ese insumo, puedes tomar ese insumo que obtienes y le das forma a tu propósito superior como empresa. Y si logras hacer una sinergia entre los dos propósitos, estás reteniendo talento. Eso lo descubrimos hace 1 año y medio en la empresa, porque resulta y sucede que el approach que tú tienes para un colaborador joven es muy diferente al que tú vas a hacer con alguien de 40, 45 años, ¿cierto? Entonces, de entrada, yo diría que el concepto no era que falla, la rotación de jóvenes es muy alta y me cruzo de manos y me estreso. No. ¿Cómo cambio? ¿Cómo Cabresto se moldea para eso? ¿Cierto? El modelo de negocio de Cabresto está concentrado en producción, consolidación y transformación de café de especialidad. Y digamos que este segmento de especialidad es un modelo que de alguna manera se encuentra dominado por mentes jóvenes. Entonces digamos que de alguna manera eso nos creó de entrada una ventaja, ¿cierto? El aumento de café de especialidad en Colombia está creciendo mucho, ya vamos en 4,2 kilogramos de café por persona, per cápita, al menos en Antioquia, y los millennials son los que están jalonando ese consumo de especialidad. Entonces digamos que esas estadísticas nos dieron aliento, Lili, para decir, bueno, ¿cómo vinculamos entonces talento que tenga esta sinergia con el producto, con el origen, con la tradición? Y digamos que de alguna manera, 4 años después, digamos que se están viendo resultados de esa investigación que se hizo en su momento, Lili. Y yo creo que hay un asunto, Lian, y es, claro, o sea, y Luzma lo decía al inicio, alrededor de los temas de bienestar. Lo que concebimos del mundo del trabajo ha cambiado, ¿sí? La manera en cómo entendemos el bienestar ha cambiado, y la manera como nuestros abuelos, nuestros papás comprendían el bienestar es diferente en como hoy los más jóvenes lo comprenden también. Y empezábamos a ver, Luzma, una reflexión que hemos tenido en varios espacios. Para nuestros abuelos el trabajo seguramente era la vida, ¿sí? Y Luzma lo dice, para los jóvenes de hoy el trabajo es un pedacito de la vida. Me encanta esa frase que dice Luzma, porque claro, o sea, el trabajo es un medio para lograr ciertas cosas importantes. Ustedes que lideran una empresa muy joven, de personas muy jóvenes, pero seguramente que se les acerca un público también muy joven, y uno dice, venga, cuando Mónica nos presenta las cifras, voy a decirlo así, esta es una región que se está envejeciendo, ¿sí? Y eso es importante tenerlo presente, porque una región envejecida significa también que muchos de los jóvenes posiblemente se fueron de acá, ¿sí? Y hace rato, porque los jóvenes a lo mejor no están encontrando también
oportunidades en la región. Obvio, pues también hay unos asuntos demográficos importantes, las tasas de natalidad han disminuido en general en el mundo y eso es clave, pero esta región tiene un asunto muy sui generis, o digámoslo muy fuerte en relación, o sea, uno diría, ¿cuál es la región de Antioquia que debería estar más envejecida? Y uno no pensaría que debería ser suroeste, y hoy es suroeste, y eso implica cómo volver a conectar este territorio con los jóvenes. Julián, quisiera volver, venga, que ustedes están desarrollando unos ejercicios, pero aquí hay muchos jóvenes hoy, entonces también como cuál es el mensaje a los jóvenes, pues primero decirles, no se vayan de suroeste, quédense por acá, los necesitamos acá, pero también como decirle a la empresa, venga, es que los jóvenes de hoy conectan con ciertos asuntos diferentes, como qué mensaje dejaríamos, Julián, y quiero volverte para que nos conectemos y ya vamos acá también. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están acá alrededor del tema del emprendimiento y cómo conectarlo? Pero también hay unos empresarios, ¿cómo decirle a esos empresarios que conecten también con los jóvenes? Mira, y te lo quiero contar con un ejemplo que nos pasó muy a principio de este año. Una estadística cortica, para ponernos en contexto. La edad promedio de los caficultores en Colombia es de 57 años. Súmenle a 57, 20 años, o sea, en 20 años nuestros caficultores van a tener 77 años. El relevo generacional es clave en este caso. Y nos lo tomamos personal en Cabresto. Pablo Gómez, quizá ustedes no lo conozcan, pero es un caficultor de 30 años del municipio de Salgar. Pablo era chef, o es chef, y dijo a principios de este año, mi padre ya está muy adulto, está muy cansado y quiere que yo lo apoye en la finca. Pero resulta que el mensaje que mi padre me ha vendido toda la vida de la profesión de caficultor no es algo que yo quiera hacer. Entonces, escuchó de Cabresto, nos sentamos, con el equipo fuimos, lo visitamos y es interesante porque ahí nos toca adoptar una posición de psicólogos y entender entonces, hay algo muy potente y es que quiere ese relevo, ¿cierto? Pero digamos que el modelo tradicional de producción y de comercialización al que su padre se atiene no es algo que él quiera replicar. Entonces, ahí de entrada dijimos, bueno, ahí actúa Cabresto en este caso. ¿Cómo hacer para que a Pablo el modelo de producción le llame la atención de tal manera que haga que su vida en el mediano o largo plazo vaya en torno a la producción de café? Y entonces dijimos, venga Pablo, usted ha tomado su café, ha probado de su propio café. Dice Julián, nunca. Entonces digamos que ahí ya hay un punto de inflexión y eso pasa. En el diagnóstico que hacemos de visita a caficultores, el 95% de los caficultores no sabe a qué sabe su café. Entonces eso nos llegó a una conclusión, y es que el caficultor no está vinculado a la cadena de valor de manera activa, sino de manera pasiva. Cuando ellos van a vender su café, creen que su rol llega hasta ahí. Y digamos que en Cabresto les cambiamos el discurso, les decimos, no, es que ahí arranca, porque usted se convierte en el protagonista para el discurso que yo le voy a contar a mi consumidor final. Entonces, cuando le contamos esa historia a Pablo hoy es uno de los caficultores insignia de Cabresto. En solo 6 meses ha logrado diferenciar el perfil de su finca y nosotros somos lectores de necesidades de mercado de especialidad y lo logramos conectar directamente con marcas en específico que aprecian su potencial como caficultor en términos de perfil sensorial, no de un factor físico. Desde la labor que están haciendo, también qué les motiva, pero también a los empresarios, qué les motiva a los jóvenes de hoy y cómo eso puede ser una oportunidad para transformar también la cadena de producción y otras incluso oportunidades. Y yo quisiera volver, Gustavo, entonces, porque nos dabas un dato ahora que a mí me sorprende. Nosotros en nuestra agencia de gestión y colocación de empleo nos llegan también jóvenes del suroeste que se han formado, que han hecho una técnica, que han hecho una tecnología, que han hecho una carrera universitaria, pero que no encuentran una oportunidad o que no conectan, ¿sí? Y tú decías, en la empresa también nos toca traer incluso talento de otras regiones. Y eso efectivamente habla
de temas de pertinencia, qué tan pertinente es la formación, pero Mónica también nos da datos muy alarmantes en torno a la calidad educativa, y es que el 80%, pues digamos, estamos mal en el 80% de la calidad educativa, para ponerlo como en resumen. Entonces uno dice, no hay buena calidad educativa, esos asuntos nos están hablando que no hay pertinencia, o sea, los muchachos no están encontrando empleos para lo que están estudiando, y uno dice, pues si estudié esto es porque esto quiero, pero las empresas a su vez están diciendo el personal incluso que yo necesito, que no necesariamente es, por ejemplo, los recolectores, sino otro asunto, tampoco lo estamos encontrando acá. Entonces un poco, Gustavo, como desde esa experiencia, que nos cuente qué es lo que ven ustedes, qué está pasando, que nos ayudes a analizar un poco desde el punto de vista de ustedes, qué creen que está sucediendo y si han hecho alguna acción en pro de esto. Sí, de hecho hemos tenido la oportunidad de intervenir en varios frentes y retomo tus palabras. El relevo generacional en el mundo del café es mínimo. Nosotros tenemos en el país alrededor de 800.000 hectáreas en café, de las cuales se distribuyen en 550.000 productores. Está más o menos en la media de 1.5, 1.8 promedio de área del productor, 1.8 hectáreas. Y le pasa a muchos en la finca que vieron envejecer a sus padres en condiciones de dificultad por una cadena de valor que no lo reconoce el caficultor lo que merece. La situación no es sencilla y eso se traslada a procesos de formación. Entonces, los programas de formación técnica, tecnológica especializada relacionados con café son los que tienen primero más deserción desde el frente productivo. Si ya hablamos de barismo, especialidad, como el mundo del emprendimiento está enfocado en eso y el suroeste se está especializando, ya de hecho uno ve mucho turismo asociado a esos cafés de especialidad, clientes de volumen de nosotros, porque nosotros no manejamos especialidad, vienen y nos compran volumen, pero también vienen a fincas con microlotes a comprar especialidad para un mercado más gourmet, más selecto, tipo Japón, Canadá, entre otros. Y entonces los procesos de formación en especialidad bien cubiertos, pero en producción a gran escala pues no está funcionando el tema. Entonces ese enganche entre lo que es empresa, necesidades de formación técnica especializada y vacantes debe ser reformulado, porque esos expertos en café que están envejeciendo hoy, que tú lo mencionabas, su media está más de 55 años, no es personal formado, es personal experto, es personal que lleva 40 años perfectamente trabajando en café y que no hay un título que los acredite. Incluso nosotros con ustedes tenemos el proyecto, se me escapa en este momento el nombre, donde llevamos escuela primaria y secundaria para incluso a nuestros empleados. Y el caficultor, cuando tú le transformas el modelo de pergamino a cereza, donde ellos no tienen que matarse en un proceso de beneficio, sino realmente nosotros tenemos compra garantizada de cereza y le reconocemos un valor por todo lo que implica la economía circular en el proceso. Nosotros no solo estamos en el mercado de café verde y café tostado, estamos también entrando en el mercado de alcoholes a partir de la pulpa de café y subproductos, harinas, biogás, energía eléctrica. Entonces cuando tú logras reconocerle al caficultor, el caficultor se motiva. En Salgar, por ejemplo, por primera vez se cubrió este año la formación técnica en producción de café. Es la primera vez que se genera. Lo que pasa es que ya están viendo que hay vacantes permanentes. Pero entonces, ahí creo que me adelanto a una de las preguntas que tú vas a hacer, Liliana, y me disculpas y Silvia, pero es que ese vínculo entre empresa privada y empresa pública se tiene que hacer. Y con los emprendedores, Antioquia, hace unos días en un foro de la gobernación nos decían, Antioquia es un departamento de empresarios. No solo de emprendedores, porque el emprendedor arranca, pero ya arranca con su empresa, es empresario. Entonces, si nosotros podemos constituir la ecorregión, llamémoslo así, del San Juan, todo lo que es suroeste, frente a la cadena de valor de café con especialidad, con volumen, con producción, con turismo, el modelo cambia. El problema es que ese modelo integrador no es tan sencillo. Pueden estar ustedes, pueden estar gremios, pueden estar sector privado, puede estar sector público, pero es que hay unas conversaciones de Estado que no se están dando.
Entonces, estamos en municipios PEDET, planes de desarrollo con enfoque territorial, zonas o municipios que fueron víctimas de conflicto armado, con una población vulnerable que le tiene miedo al recrudecimiento de la guerra. Y entonces, cuando todo ese, y discúlpenme la palabra, ese caldo nutritivo coincide, hay desinversión. Capital nacional, extranjero, como lo quieran llamar, o incluso el empresario que está en Andes y no solo depende del café, sino que depende del turismo y de negocios inmobiliarios, tiene incertidumbre en la inversión. Y eso desacelera los procesos de formación. Okay. Yo quisiera, porque ustedes además, y en el panel de hoy lo hemos estado conversando, como cafés de especialidad, como turismo, voy a poner una cosa, como las vías, ¿cierto? Han puesto también a Suroeste en una lógica diferente, pero ustedes son una empresa, además yo quisiera traer como dos, por decirlo así, dos grandes tendencias que hoy se hablan, y lideras el tema de sostenibilidad, entonces no quisiera perder esa oportunidad. Lo que hoy se llama empleos verdes, todo el enfoque de sostenibilidad, pero también el impacto de la tecnología en la gran producción, en la producción que ustedes tienen, que es de un nivel diferente al de especialidad. Eso va a impactar también en empleo en el suroeste. Los jóvenes que hoy están acá deberían estar conectados más con ese enfoque de sostenibilidad, con ese enfoque también de tecnología. Ahí hay oportunidades. Miren, hay muchas oportunidades y yo creo que ahora en el argot popular de las empresas la palabra sostenibilidad es todo y es nada, ¿no? Cuando tú le hablas a un cliente o a un empleado de café certificado, café trazable, café de calidad, café con denominación de origen, ya los pelados se motivan porque les estás echando el cuento de otra manera, pero les estás garantizando que un tercero validador los está formando. Caso explícito, un pelado que es barista, que se forma en Andes, adquiere su formación tecnológica y viene una entidad internacional y le dice, le voy a dar el curso para catador, Q-Grade, algunos más sofisticados, eso tiene 70.000 nombres. Entonces el pelado ya se motiva. Pero entonces está la otra cara de la moneda, listo, me formo, adquiero un perfil mucho más alto, pero ¿y entonces qué hago? Porque ya no me pueden emplear. Entonces ahí hay un frente, el frente de empleo versus sostenibilidad. El segundo, el reto social que implica decirle a la gente, es que somos una empresa sostenible y que genera valor agregado. Entonces, procesamiento industrial, datos y hechos. Un beneficio tradicional de café consume alrededor de 70 a 90 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Los canales de correteo antioqueño, con los que nuestros abuelos beneficiaban hace 20, 30 años. Hay tecnologías que la Federación ha desarrollado con Cenicafé, donde desarrollan productos a 15 litros de agua por kilogramo de café pergamino seco, pero Green Coffee Company con tecnología, digamos, de desarrollo propio y agrupando Europa, Asia y otros, estamos en 3 litros. Entonces, tal vez decirle a las nuevas generaciones lo que estamos haciendo y a un cliente, pues es garantizar reducción de millones de litros de agua en las fuentes hídricas. No estamos tirando las aguas residuales al río, sino estamos contribuyendo a procesos de economía circular. No estamos aplicando productos químicos en las fincas. Eso implica directamente al trabajador. ¿Por qué? Porque es su salud. Pero es un trabajador que además está viendo que el café está creciendo en sombrío. Y el sombrío puede bajar 4 o 5 grados la temperatura cuando estás en campo. Si aquí tuviéramos un bosque encima, no estaríamos aguantando unos 30 grados de sensación térmica, por ejemplo. Y básicamente esto es lo que le pasa al trabajador en campo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, poda mecánica. ¿Qué es poda mecánica? En palabras coloquiales es guadañar. Entonces ya dejo de aplicar el herbicida y aplico guadaña, porque es que si le aplico el herbicida y llevo ese embarque a Europa, sale contaminado. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar prácticas de agricultura regenerativa, el empleo rural se duplica, porque es que ya no tienes una persona aplicando con una bomba un producto comercial, no lo voy a mencionar, que es herbicida, vuelves a entrar al lote a los 3 meses, con guadaña tienes que entrar cada 15 días. Entonces mira la proporción
versus la necesidad del territorio. Frente ambiental, frente social. Ahora, el frente de comunicaciones que poco a poco está entrando en la escena de sostenibilidad, porque el viejo dicho del que no muestra no vende, y eso aplica en todo. Entonces todo ese componente de mercadeo, pelados emprendedores con el tema de redes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, etcétera, ya son pelados que nos dicen, venga, chévere lo que están haciendo, yo quiero conocer las fincas, quiero tener material, o clientes que dicen, yo quiero que usted me muestre lo que está en redes, pero quiero verlo en territorio. Es como agrupamos todos esos frentes, más allá del discurso bonito, es como tenemos una validación de terceros, Rainforest Alliance, Fairtrade, somos firmantes del acuerdo de cero deforestación de la cadena de suministro de café, tenemos implementada una política de bienestar animal, pero vuelve el tema de la cultura. Normalmente, ¿cómo están los equinos en las fincas cafeteras? De forma tradicional, el caficultor difícilmente puede llevar un veterinario que atienda a sus equinos, por ejemplo. Entonces, poder involucrar todos esos procesos donde tú tienes una tasa más limpia, que en volumen es valorada, pero pues es mucho más valorada en el mercado de la especialidad, eso es transferirle más que sostenibilidad, competitividad al producto. Lo haces más competitivo en la escena, ya en volumen la gente te va a decir, es que el café de Colombia es distinto, no solo por calidad, sino por denominación de origen, sino por tipo de producto. Eso es vivir la sostenibilidad desde la escena práctica. Creo que esa, bien lo mencionas, todo este escenario que nos muestran nos invita a mantener también conocimiento, qué está pasando, el mundo del empleo, que hoy estamos hablando de la dinámica laboral también, y cómo esto se conecta también con bienestar. Hay que estar informado. Hoy no es solo importante un saber técnico, sino ese saber técnico, cómo se conecta con tecnología, cómo comunico, cómo, ¿cierto? Ustedes que son emprendedores, cómo se aborda, cómo consigo aliados, cómo me conecto con el sector público, cómo con el sector privado. Y ya ahí quisiera, Silvia, que tú nos contaras, Confenalco tiene una tarea fundamental de conectar el sector público a los empresarios, a los emprendedores. Cuéntanos un poco hoy, desde esta región, qué estamos haciendo para conectar esos tres públicos, emprendedores, empresarios y sector público, qué está haciendo la Caja, y que invites pues también a que conozcan esos programas para que podamos seguir aportándole, o por lo menos hacer algunos encuentros necesarios alrededor de lo que hoy se menciona. Gracias, Lili. Miren, hay varias palabras que hemos tocado toda la tarde, y una de ellas es transformación y otra es territorio. Yo creo que esa finalmente es la apuesta que nosotros tenemos que asegurar en Suroeste, y es una transformación sostenible del territorio. Y Gustavo decía ahorita, la sostenibilidad es bonita y no tan bonita, depende de quién la mire y cómo la mire. Y hay tres factores principales que nosotros tenemos que asegurar. Uno lo hemos hablado en este espacio, y es la pertinencia desde la formación, porque hoy hay unas vacantes que se ofrecen, pero no tenemos las instituciones, o las instituciones, digamos, no hemos terminado de hacer esa lectura de cuál es realmente la necesidad, y ahí falta conectar y tener esa conversación con el sector privado. Venga, yo soy un oferente, pero ¿cuál es la necesidad real que tienen ustedes como empresa, y cuál es la pertinencia? Y tiene que ser una conversación permanente, no desde el imaginario de una institución educativa, desde una universidad, desde una caja, sino venga, realmente cuál es la necesidad. Entonces uno es esa pertinencia, y para eso la Caja viene también desarrollando conversaciones con el sector empresarial y con el sector público también, y ahí se suman a ese ejercicio la Universidad de Antioquia, se suma el SENA, se suman fundaciones también que llegan al territorio para hacer esa lectura. Entonces uno desde pertinencia, dos desde la suma de capacidades. Lili decía ahorita el sector público, sector privado, y en ese sector privado estamos dos actores importantes que son la empresa y las cajas de compensación, y cómo nosotros logramos a través de esa lectura de territorio que ya hemos hecho, ser el puente para que esa conversación entre el sector empresarial y el sector público pues tenga un propósito colectivo que es el que nos une. Y tres, finalmente Lili decía ahorita, bueno, ¿cuál es la invitación
y retomo algo de lo que decía Julián, y creo que Gustavo también lo habló un poquito, y es ese tema de ese relevo generacional. A hoy es más un tema de conciencia. Yo recuerdo, ahorita Lili decía las palabras de Luzma, y ahí me siento yo ya como que, bueno, ya no soy tan joven, porque yo estoy en la edad en la que yo me veo trabajando en una empresa siempre hasta que me pensione. Entonces no me ha llegado todavía el decir, no estoy tan cómoda, no. Entonces ahí digo yo, estoy vieja. Porque para mí el trabajo hoy es parte de la vida, no es una opción, no, hace parte de mi vida. Y ahí una invitación, digamos, en las conversaciones que yo tengo con el equipo, también digo el empleo o el estar en la vida empresarial. Nosotros tenemos una familia en la que nacemos, que esa no la escogemos, pero tenemos una familia que hacemos, y la familia que hacemos es el mundo laboral, y son los compañeros, y no son las empresas en las que trabajamos, o son ese pequeño productor al que yo le hago una pregunta, ¿te has tomado una taza de café? O cómo involucrarlo también en ese ejercicio. Yo creo que el tercer punto también es desde eso, desde cómo generamos también ese bienestar, cómo hacemos esa sinergia, cómo hacemos una lectura, no solo desde el territorio, ni cómo sumamos esfuerzos, sino también hacemos una lectura del individuo y cómo logramos también conectar todo eso con un propósito central. A hoy la apuesta también de la Caja en Suroeste, nosotros impactamos los 23 municipios. Este año, a través de Agencia de Empleo y Emprendimiento, hemos logrado tener unos espacios de conversación, unos espacios de conexión para el sector público-privado, y ahí es donde les digo, la Caja juega un papel fundamental en ser puente para lograr que esas conversaciones se den. Este próximo 22 de octubre tenemos un espacio en el municipio de Ciudad Bolívar en el que queremos también invitarlos para que esos pequeños productores de café y esas marcas de café especial pues también tengan una ruta en la que la Caja los va a acompañar también para que conozcan cuál es ese proceso de certificación. Y se vienen otros ejercicios similares como apuesta también de la Caja. Entonces hacemos esto porque somos y tenemos una declaración, y es que somos la Caja de todos y para todos, y en ese mandato que nosotros también hemos firmado o hemos declarado, es la invitación a que con ustedes lo podemos hacer, que no es un ejercicio solo de nosotros. Hoy tenemos 2 empresarios acá que se suman también a esa iniciativa, tenemos empleados de la administración municipal, el presidente del consejo que nos acompaña también hoy, y que es una apuesta también clara de ellos en que lo podemos hacer. Entonces, que se firme también, pues una invitación también es, venga, ¿cómo logramos nosotros construir también un pacto por Suroeste o un acuerdo en el que definamos esos compromisos, esas acciones que nos permitan conversar distinto en torno a lo que hoy los nuevos retos, con la lectura que Mónica nos hacía ahorita, pues nos estamos enfrentando en una subregión que se está envejeciendo? Entonces, ¿qué podemos hacer todos para invertir las cifras? Así es, claro que sí. Vamos a hacer aquí, les invito a los 3 que nos están acompañando que nos inviten a partir de lo que vimos hoy con una reflexión final de cierre frente a también una invitación a todos los que están hoy acá sobre trabajar. De acuerdo contigo, el Suroeste no es solo café, y es que en las empresas de café no solo se requiere café, se requieren bienes y servicios de consumo, como bien lo mencionabas, empacado, clasificación, alimentación, servicios de construcción, diseño. Al final es como la cadena de suministro se fortalece en todas las áreas, frutas, hortalizas, sea sector agropecuario o no agropecuario. La invitación es que no se vayan, no cometan el error de abandonar sus espacios de formación, vida y transición por sueños a veces que en la ciudad son más difíciles. No quiere decir que sean imposibles, algunos lo realizan y son bienvenidos, pero confíen en las empresas que están creciendo en la región, de todos los sectores, porque al final no se van a tener que ir. Gracias, Gustavo, y eso me llega como al corazón. Desde acá puedo ver la cara de todos los asistentes y les aseguro que el 70%, 80% de los empresarios que están hoy acá sentados acompañándonos en este ejercicio son profesionales de la región. Y son profesionales que hace 3, 5, 10 años, 15 en algunos casos, le dijimos no nos vamos y le apostamos a un territorio que se llama Suroeste. Y Gustavo y Olmer lo decían ahorita, no es solo café,
Tenemos empresarios exitosos acá sentados y que acompañan también esta dinámica y este ejercicio de una región que le apuesta. Miren, vamos a quedar quizás a 1 hora y media, 1 hora y 40, los que más, los toretos de la región pues lo llegarán más rápido. Pero estamos en una región que tiene todas las posibilidades de crecimiento. Estamos en una región atravesada o en la mitad de 2 puertos que van a conectar y que van a permitir cosas increíbles. Entonces es una invitación a que piensen en Suroeste, a que piensen que esta es que es el territorio que soñamos y que si una frase de batalla ya como para finalizar es que si todos ponemos, todos podemos. Y este es un ejercicio que podemos hacer distinto y más bonito. Julián. Bueno, aquí voy a ser un poquito más romántico. Digamos que el emprender se compone de eso. Palabra clave, pasión. Cuando tú sales del colegio te enfrentas a muchas disyuntivas, te enfrentas a decisiones que te van a afectar en el largo plazo. Mi consejo, primero que todo, es tratar de buscarle respuesta a 2 preguntas clave, y es: ¿yo para qué soy bueno? ¿A mí qué me gusta? ¿A mí qué me apasiona? ¿Y cómo puedo lograr articularlo con eso que de alguna manera me llena? Entonces, digamos que hoy Cabresto Coffee es producto de eso. Es producto de 3 apasionados por el café que se convencieron de que en origen se podía tomar café de especialidad. En su momento era un concepto disruptivo para el demandante consumo de café de parque, no estoy diciendo marcas, pero digamos que de alguna manera en su momento pudo haber llegado a ser muy disruptivo, pero ahorita digamos que siento un fresquito de haber tomado ese salto y ese riesgo de haber dicho sí, me arriesgo porque es lo que me apasiona y en efecto movemos influencia sin querer sonar prepotente, pero de alguna manera en ese sentido generamos identidad. Nacimos en esas montañas, de alguna manera, y esa apropiación de esa identidad de Suroeste, de Antioquia, tiene que mover fibras en ese sentido. Entonces, alineemos esa identidad con esa pasión. Y algo interesante siempre resulta. A Julián, a Gustavo, a Silvia, mil gracias de verdad por este espacio. Yo creo que nos llevamos varios mensajes. Pues creo que uno primero es cuidar mucho a los jóvenes y sobre todo a los que están hoy estudiando, porque no se nos pueden seguir perdiendo, sobre todo los niños y jóvenes del sector educativo. Mónica nos dejaba ese mensaje. Yo creo que una invitación que se hace desde el corazón acá, nos lo decía Silvia, Leán y todos, y es quedarse jóvenes, ¿cierto? Acá hay oportunidades alrededor de este proceso. Yo creo que seguir creando empresa, porque ahí están las posibilidades además de unas cadenas amplias, pero de muchas otras oportunidades. El café es una y ha sido el motor, pero hay muchas otras que pueden abordarse y aprovechar los cambios que se están generando. Y finalizar, yo creo que cuando miramos las cifras de envejecimiento no se trata de que sea un asunto jóvenes versus adultos, no, es del encuentro intergeneracional, y que creo que en Confenalco hemos trabajado la importancia de que el mundo adulto se conecte con el mundo joven y los jóvenes también lo puedan abordar. ¿Hay un comentario final? Bueno, dale y cerramos acá. Buenas tardes. Bueno, pues no tenía pensado hablar, pero cuando veo que hay jóvenes, como en algún momento lo fui, pensé que era importante pararme a hablar, porque cuando yo era estudiante quise que alguien me hubiera dado el impulso que de pronto les quiero dar. Yo soy de la región, soy ingeniero agropecuario de la Universidad de Antioquia, crecí en la región, trabajé en la Federación de Caficultores como extensionista, trabajé en la Cooperativa de Caficultores, andé por varias empresas, por varias regiones, y hay una cosa aparte muchas veces de la parte económica que uno se da cuenta cuando tiene el bolsillo lleno, pero no tiene la familia, los amigos y las raíces cerca.
y eso a veces jala más que la plata y se da cuenta uno cuando se va, solamente cuando se va. Entonces, los quiero impulsar porque, bueno, yo hago parte de la empresa familiar Talla, que como dicen desde el café, pero también queremos resaltar las cosas de pueblo, esas raíces, y en parte también educar por medio de las camisas la cultura del café, y que sean las camisas un lienzo que se pueda educar por medio de ellas. Gracias a Confenalco también este año tuvimos la oportunidad de participar en Colombia Moda, y creo que estamos haciendo cosas por la región, y que quiero invitarlos, apoyarlos y darles esa motivación para que no se vayan y sigan apoyando y nos quedemos acá generando empresa. Como bien lo decían, vamos a hacer un centro uniéndose Bolívar, el proyecto que hay de unir Andes, Río Sucio, Andes Jardín, perdón. Entonces vamos a hacer un corredor, un epicentro de desarrollo, que si nosotros nos vamos a generar empleos en otras partes, es más productivo, diría yo, quedarnos con nuestras familias, nuestras raíces y generando empleo donde crecimos y donde nacimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo quería tocar algo y todos lo hablaron ahora, relevo generacional. Esto lo aprendí de un amigo de Jericó cuando estábamos programando un evento que se llamó Cafestival, que era de gobernación, y uno de los desafíos era eso, tema de relevo generacional. Cuando estábamos haciendo todo el tema, salió algo muy bonito, y eso, lo lindo de eso es que ya no lo pusimos relevo generacional, sino articulación generacional. ¿Por qué lo dijimos que articulación? Porque no queremos sacar lo que hay, nuestros papás, sino trabajar en conjunto, en articulación con ellos. Entonces, debido a esa frase, relevo y articulación, en el concurso que hicimos en Jericó, B60, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestros abuelos, nuestros papás que no toman de este café? Hicimos un concurso de greca. Y el café de la greca era café especial. Y ellos solo, por el tema de que era hecho en greca, todos fascinados. Entonces, la invitación es esa. Más allá del relevo, hablar desde articulación generacional. Y yo creo que desde ahí parte, y desde ahí yo creo que es más simple, y se vuelve más simple el ejercicio con nuestros papás, pero también con nuestros jóvenes. Entonces, esa es una de las reflexiones. Otra que tocaban, el tema de que muchos vamos a la universidad y nos enseñan es aprenda para trabajar o aprenda para que se vaya para Medellín. Muchos de acá, lo que decía Nata ahora, muchos de los que estamos acá, estudiamos en la universidad, algunos nos fuimos a hacer prácticas a Medellín, pero yo me fui para Medellín a hacer prácticas y el día que terminé la práctica ya estaba acá en Andes. Yo dije, yo debo trabajar en territorio, yo debo trabajar en suroeste, y gracias a Dios, desde que me gradué estoy trabajando en territorio. Entonces, ahora con el tema de las vías, con todos estos cambios, con toda esta perspectiva que va a tener territorio, yo creo que es eso, desde las mismas instituciones, los entes gubernamentales, apostarle al territorio. Ahora, en la presentación del informe, veíamos un municipio como Amagá. Amagá hay demasiado empleo, pero vamos a mirar y la tasa de desempleo es altísima. Y nos fuimos a hacer un estudio del por qué. Casi que el 70% de las personas que trabajan en Amagá son de Medellín. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra cualificada, los perfiles que piden las empresas en Amagá no hay. Entonces es un fenómeno que lo vivimos allá. Muchas vacantes, pero pocas personas del municipio cumplen para esas vacantes. Entonces es un choque que nosotros también tenemos que combatir desde las instituciones, los entes gubernamentales y nosotros como CA. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto cerramos esta parte de invitándolos a que sigan estudiando estos análisis, estas investigaciones. El IBIN está en manos de Confenalco,
con Silvia Natalia. Seguramente quien quiera profundizar, los informes de dinámica laboral están en la página de Antioquia Cómo Vamos y en la página de Agencias de Empleo de Confenalco Antioquia. Entonces invitarlos a que estudien, profundicen y que desde aquí puedan revisar también otras oportunidades. A los tres invitados, gracias por esta conversación tan amena, tan calurosa, que nos ha invitado seguramente a seguir trabajando. A Andrés también gracias y a todo el equipo de Confenalco Antioquia por permitirnos esta conversación y los invitamos a que sigan conociendo estos informes, pero también a seguir pensando en la región. Y yo creo que el mensaje hoy quedó a quedarse en esta región y a seguir trabajando por esta región. Muchas gracias. Hasta aquí Especiales AUPAN. Esperamos que hayan disfrutado de este tema. Nos vemos en una próxima emisión.